Todo empezó con un grito. Un grito de mi hija. Era sábado por la mañana, llevábamos días con la lavadora dando problemas, y Andrés se había puesto a revisarla en el patio interior. Julia, nuestra hija de 7 años, estaba en su cuarto, jugando con sus muñecas. Yo estaba doblando ropa en silencio, con la cabeza en 1000 sitios, cuando de repente escuché su voz chillando desde el salón. «Mamá. ¿Quién es ese hombre que le está dando besos a papá?» Solté la camiseta que tenía en la mano. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué al salón y ahí estaba ella, con la mirada pegada al televisor. Estaba viendo un video. Un video en la tele. No lo entendía. Me acerqué más y entonces lo vi. Era Andrés, mi marido. Era él, sí, con su camisa azul claro que yo misma le había regalado en su cumpleaños. Estaba en una terraza, en algún lugar que no reconocí de inmediato. Y sí, estaba besando a alguien. No, a alguien, no a un hombre. Se besaban en la boca, sin esconderse, como si el mundo no importara. Yo no supe reaccionar. Solo atiné a coger el mando y apagar la pantalla. Julia me miraba, confundida. Era una peli, cariño, le dije, sin pensar. Pero salía papá. No supe qué más decirle. Le pedí que se fuera a su cuarto, que luego iríamos al parque. Y en cuanto desapareció por el pasillo, me dejé caer en el sofá. Me temblaban las piernas. El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón. Pero lo peor no era el video. Lo peor era saber que eso no era nuevo. No por sorpresa, ni por la escena en sí. Lo peor fue darme cuenta de que mi cuerpo no reaccionaba con rabia. Ni siquiera con celos. Lo que sentía era liberación. Sí, suena horrible, lo sé. Pero fue como si, por fin, alguien hubiese tirado una bomba sobre todo ese matrimonio hueco que llevábamos sosteniendo a pulso desde hacía años. Me levanté, abrí una botella de vino que teníamos guardada para alguna ocasión especial, como si aún existieran, y la puse en la mesa. No sabía qué iba a hacer después. Si lo iba a enfrentar, si iba a fingir que no había visto nada, si iba a gritarle que me lo dijera todo a la cara. Pero mientras tomaba el primer sorbo, pensé en algo que no me había atrevido a decir en voz alta ni siquiera en mis peores momentos. Yo también estaba con otra persona. Sí. Yo también llevaba una doble vida. Aunque en mi caso, no tenía nada que ver con amor, ni con liberación sexual, ni con búsqueda de identidad. Lo mío había sido mucho más banal. Más simple. Más sucio, incluso. Había empezado con una noche tonta en casa de una amiga, después de unas copas, y había acabado, bueno, todavía no había acabado. No era algo continuo, no era una relación paralela. Pero tampoco era un desliz aislado. La diferencia es que a mí no me pillaron con una cámara. Y esa mañana de sábado, con mi hija preguntando cosas que no podía contestar, y con un sorbo de vino bajando por la garganta mientras aún era de día, supe que todo se iba a romper. Y, por primera vez en años, me sentí aliviada. Andrés llegó a casa 2 horas después, con la ropa manchada de grasa de la lavadora y esa sonrisa amable que ponía cuando quería evitar cualquier conversación seria. Yo ya había apagado el televisor, escondido el mando y enviado a Julia con su abuela bajo la excusa de que necesitaba concentrarme en unos asuntos del trabajo. Me había bebido casi media botella de vino y me había lavado la cara 2 veces para no parecer borracha. No lo estaba, pero el temblor en las manos y el cosquilleo constante en la nuca hacían que todo pareciera irreal. Él dejó sus cosas en la encimera de la cocina, se limpió las manos con el trapo viejo que colgaba de la puerta del horno y se sirvió un vaso de agua sin mirarme. Pensé en hablar en ese momento, en encararlo sin rodeos, preguntarle directamente si lo del video era reciente, si era la primera vez, si había estado con él por rutina,
si Julia era solo una pantalla para sus dudas o si simplemente yo le daba igual. Pero me detuve. Lo observé en silencio mientras bebía y se pasaba la mano por el pelo como hacía siempre que estaba pensando en algo que no quería compartir. Entonces me di cuenta de que ya sabía la respuesta a todo. No necesitaba que él me lo dijera. Nos sentamos a comer como si nada hubiera pasado, yo fingiendo mirar el móvil, él comentando lo mal que estaba la lavadora y que quizás tendríamos que comprar una nueva, porque ya no valía la pena seguir arreglándola. Me limité a asentir, a servirle más arroz, a reírme levemente cuando hizo algún comentario sobre el técnico que vino la vez pasada y que parecía no tener ni idea de lo que hacía. Durante todo ese almuerzo pensé en el hombre del video, en su forma de tocarle el cuello, en cómo Andrés cerraba los ojos y se dejaba hacer. Pensé en los hoteles donde yo me había visto con Mario, en los mensajes que borraba al llegar a casa, en las veces que me metí a la ducha con la piel aún marcada por otra persona. Pensé en cómo los dos nos habíamos convertido en desconocidos que compartían techo, que se saludaban al despertar y se daban las buenas noches por costumbre. Y, aún así, dolía. No porque quisiera recuperarlo, sino porque me di cuenta de que nunca habíamos tenido el valor de decirnos que ya no funcionábamos. Solo habíamos estirado la cuerda hasta que se rompiera sola. Terminamos de comer y él se quedó dormido en el sofá, como siempre los sábados después de almorzar. Yo me encerré en el cuarto de Julia y me senté en su pequeña silla de escritorio, con la espalda encorvada, mirando la pared. No sabía qué hacer. Hablarlo ahora podía desatar una tormenta, pero esperar era igual de miserable. Después de media hora de estar allí sin moverme, salí y me senté frente a él. Todavía dormía con la boca entreabierta y una pierna doblada de forma incómoda. Lo observé largo rato, pensando en todas las veces que yo había llegado a casa con olor a otro y me había tumbado junto a él sin decir nada. Me pregunté si él lo había notado, si alguna vez había sospechado algo, si acaso le importaba. A lo mejor sí. A lo mejor llevaba tanto tiempo tragándose la verdad como yo. Esperé a que se despertara. No lo toqué. No hice ruido. Solo esperé. Cuando abrió los ojos, se sorprendió al verme tan cerca. Se incorporó de inmediato, aún adormecido, y preguntó si pasaba algo. Y entonces lo dije. Vi el video. Se quedó quieto. No preguntó qué video. No intentó fingir. No se le notó nervioso. Solo bajó la mirada y se quedó en silencio. Por un momento pensé que iba a negarlo, que iba a inventar cualquier historia, que diría que era viejo, que era una broma, que lo habían editado, lo que fuera. Pero no. Lo aceptó con la cabeza baja, como quien ya sabía que ese día iba a llegar. Fue hace unas semanas, dijo, sin levantar los ojos. No pensé que alguien estaba grabando. Yo tampoco dije nada al principio. No lloré. No grité. Solo sentí ese peso que se instala en el estómago cuando te das cuenta de que no hay vuelta atrás. No necesitaba más detalles, pero aún así los pedí. ¿Lo conoces desde hace mucho? Él dudó antes de contestar, como si estuviera decidiendo cuánto contar. Finalmente, habló. Desde hace unos meses. Empezó en un curso de formación en la empresa. Nos llevamos bien. Tomamos algo un día. Luego otro. Y, ya sabes cómo siguen esas cosas. No respondí. No lo insulté. No le dije que me había fallado. Me limité a quedarme allí, esperando que él dijera algo más. No lo hizo. El silencio volvió a llenar el salón, pero esta vez no era cómodo. Era como estar sentado sobre cristales rotos. Me levanté. Caminé hacia la cocina. Quise hacer cualquier cosa, ocupar las manos, lavarme la cara, abrir una ventana. Pero me quedé allí, con los brazos cruzados, apoyada contra la encimera, mirando al suelo.
Yo también he estado con alguien, le solté, sin girarme. No contestó. El silencio fue distinto. Más tenso. Más agudo. Entonces sí me giré y lo miré. Desde hace meses. No era nada serio. No es nadie importante. Pero lo hice. Muchas veces. Andrés me miró como si no supiera quién tenía delante. No con rabia, ni con tristeza. Era más bien sorpresa, como si no se le hubiera pasado nunca por la cabeza que yo también pudiera haber cruzado esa línea. Lo vi tragar saliva, moverse incómodo en el sofá, y por un instante pensé que iba a explotar, que iba a reprocharme todo, que iba a usar mi confesión como arma. Pero lo único que dijo fue: ¿vas a seguir viéndolo? No me esperaba esa pregunta. Ni siquiera tenía una respuesta. No sabía qué significaba Mario para mí. No lo amaba, no lo necesitaba, pero tampoco me arrepentía de haber estado con él. No lo sé. Andrés se quedó callado de nuevo. Se frotó las manos, respiró hondo, y luego me miró con una expresión que no le había visto nunca. No era odio. Tampoco tristeza. Era resignación. Como si acabara de rendirse. Supongo que estamos jodidos los dos. No le respondí. Solo asentí. Porque era verdad. Porque no quedaba nada que decir. Porque, después de tanto tiempo de silencios, lo único que quedaba eran dos personas rotas sentadas en un salón que ya no sentían suyo. El día siguiente fue peor, no por lo que dijimos, sino por lo que no se dijo. Andrés se levantó antes que yo y dejó el café hecho, como siempre, como si nada hubiera pasado, como si aún estuviéramos en esa etapa de pareja funcional que se da los buenos días aunque por dentro sepa que todo está roto. Me quedé en la cama escuchando los ruidos de la cocina, los pasos que se acercaban y se alejaban, el sonido del cepillo de dientes, y sentí que estaba viviendo en la casa de alguien más. Cuando salí, él ya se había ido a trabajar. Julia seguía con mi madre, así que la casa estaba en silencio. Me senté a la mesa de la cocina con la taza caliente entre las manos sin saber si estaba temblando de frío o de nervios. Tenía ganas de gritarle todo lo que no dije el día anterior, de soltarle a la cara cada pregunta que me había tragado para no empeorar el ambiente, pero también tenía ganas de hacer la maleta y desaparecer por unos días. No sabía si tenía derecho a reprochar nada, porque yo también había sido parte de esa destrucción, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender en qué momento dejamos de mirarnos de verdad. Cuando volvió por la tarde, yo lo estaba esperando en el salón. No tenía intención de fingir más, ni de suavizar las cosas. Él dejó las llaves en el cuenco de la entrada, me miró sin sorpresa y se sentó sin que yo le dijera nada. El cansancio en su cara era evidente, no solo físico. Como si llevara tiempo cargando algo que ya no podía ocultar más. ¿Vas a decirme desde cuándo sabías que no querías estar conmigo? Pregunté sin rodeos. Él respiró hondo y bajó la mirada. No parecía incómodo, ni tampoco arrepentido. Solo cansado. No es que no quisiera estar contigo, Lucía. Es que llegó un momento en que simplemente no sabía quién eras. Y tampoco tenía claro quién era yo. Vivíamos en piloto automático, nos hablábamos por inercia, teníamos sexo cada vez con menos ganas, y todo se sentía obligado. Intenté ignorarlo durante mucho tiempo, pero cuando empecé a mirar a otras personas, supe que había cruzado una línea. Me sentí mal al principio, luego simplemente me acostumbré. Y tú también estabas lejos. Lo notaba. Siempre tenías una excusa para evitarme. Nos perdimos, y nadie quiso decirlo en voz alta. ¿Y pensaste que besar a otro en plena calle era una solución? No buscaba una solución. Solo necesitaba sentir que estaba vivo otra vez. Como tú con el otro tipo. No lo compares. No fuiste discreto.
Lo hiciste en un sitio público, a plena luz, como si quisieras que alguien lo viera. Tal vez sí. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier confesión. Él sabía lo que hacía. No fue un accidente, no fue una pérdida de control. Fue una decisión. Él eligió exponerse. No sé si para castigarme, para liberarse o porque simplemente no le importaba ya nada. Me levanté del sofá y empecé a caminar por la casa sin rumbo. No quería llorar, no quería parecer débil, pero no podía evitar esa sensación de estar perdiendo el control de todo. ¿Te enamoraste de él? Preguntó de pronto desde el sofá, sin mirarme. No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque me sentía sola. Porque tú ya no estabas, aunque estuvieras. Porque necesitaba que alguien me mirara como si le importara. Porque necesitaba recordar que yo todavía existía como mujer, no solo como madre o esposa. ¿Te parece suficiente? No lo sé. Tú tampoco lo sabes, ¿verdad? Él no respondió. Se quedó en silencio largo rato, como si estuviera procesando todo. Me crucé de brazos, apoyada en el marco de la puerta, esperando algo más, una reacción, una palabra, cualquier cosa que me diera una pista de lo que iba a pasar después. Pero lo único que dijo fue: creo que deberíamos separarnos por un tiempo. La frase cayó como una piedra. No porque no lo hubiera pensado, sino porque ahora era real. No suposición, no amenaza. Era una decisión. ¿Y se lo vas a decir tú a Julia o lo hacemos juntos? Lo hacemos juntos. ¿Y qué le vas a decir? ¿La verdad? No toda. Solo lo necesario. No pienso arrastrarla por la mierda que hemos hecho. No hables de nosotros como si esto fuera algo limpio y compartido. Tú grabaste la escena final. Y tú escribiste los primeros capítulos. No me lo dijo gritando, ni con rabia. Lo dijo con una calma que dolía más que un grito. Porque tenía razón. No podía echarle toda la culpa. Ambos fuimos responsables. Dejamos de hablarnos, de escucharnos, de cuidarnos. Dejamos que el tiempo hiciera el trabajo sucio. Y ahora, frente a frente, solo quedaba desenterrar los restos. ¿Te vas a quedar aquí o te vas a ir? Me voy a quedar hasta que encontremos una solución. No pienso abandonar la casa ni a mi hija. Pero dormiré en el cuarto de invitados. No quiero seguir fingiendo. Asentí. No tenía fuerza para discutir. Tampoco ganas. Era lo más sensato. Julia no podía vernos actuando como si nada. Ella era la única inocente en esta historia, y merecía al menos un poco de dignidad en medio de todo esto. Nos quedamos en silencio. Largo. Denso. Me fui a la habitación y cerré la puerta. No lloré. Solo me tumbé en la cama con los ojos abiertos, sin pensar en nada. Ni en Mario, ni en Andrés, ni en lo que iba a pasar después. Solo quería que el tiempo se detuviera unos días, unas horas, lo suficiente como para poder respirar sin sentir que el aire dolía. No hablamos el resto de la noche. No cenamos juntos. No cruzamos miradas. Y cuando escuché la puerta del cuarto de invitados cerrarse, supe que, aunque seguía bajo el mismo techo, él ya no vivía conmigo. El primer día que Andrés durmió en la habitación de invitados fue extraño, pero lo que vino después fue directamente insoportable. No hubo peleas, no hubo gritos, no hubo llanto, y eso lo hacía peor. Él se movía por la casa como un huésped que sabía exactamente dónde estaba todo pero que ya no pertenecía al lugar. No me hablaba más que lo justo y necesario. Buenos días, Julia quiere cereales. Voy a salir un rato, he dejado las facturas en la mesa. Lo hacía con una cortesía forzada, como si llevara semanas ensayando una versión controlada de sí mismo.
Yo intentaba seguir mi rutina normal, preparar desayunos, recoger, contestar correos del trabajo, llevar a Julia a sus actividades, pero cada vez que él entraba en una habitación, algo se me congelaba por dentro. No era miedo. Era esa tensión incómoda de saber que hay algo que va a estallar pero no sabes cuándo. Y estalló. Solo que no como yo esperaba. Una tarde de martes, mientras yo preparaba una ensalada en la cocina, llegó antes del trabajo. Eran las 5, cosa poco habitual. Venía con una carpeta en la mano y el gesto tenso. Me dijo que necesitaba hablar conmigo y que no era algo que pudiera esperar. Apagué el fuego y me senté frente a él. No había ni un rastro de duda en su cara. Abrió la carpeta, sacó unos papeles y los puso delante de mí. Eran documentos legales, pero no me hizo falta leerlos todos para entender qué eran. Divorcio. Ya había iniciado el trámite. Todo estaba organizado, incluso lo de la custodia compartida, las cuentas, la vivienda. Lo había hecho sin decirme nada, sin discutirlo, sin consultarme. No me dio opción a decidir. Me lo presentó como un hecho cerrado. Lo firmas cuando quieras, me dijo sin levantar la voz. Ya está todo hablado con el abogado. No quiero peleas. No quiero hacer de esto algo sucio. Pero no voy a quedarme más tiempo fingiendo. ¿Y Julia? La custodia será compartida. Ya hablé con una psicóloga infantil para ver cómo abordarlo con ella. El viernes tenemos la primera sesión juntos. Vas a venir. No voy a permitir que esto se convierta en un campo de batalla. Y no quiero explicaciones. ¿No te parece que esto es un poco precipitado? ¿Después de todo lo que ha pasado? No, Lucía. Esto no es precipitado. Esto es lo que debimos haber hecho hace años. Lo miré con una mezcla de rabia e incredulidad. Estaba tan calmado que me daban ganas de tirarle algo. No por el divorcio en sí, sino por la frialdad. Por haber preparado todo sin decírmelo, como si yo fuera una pieza más en un trámite administrativo. No me preguntó qué pensaba. No me pidió mi versión. Simplemente decidió que la historia se acababa ahí. Lo más insultante fue que no me gritó, no me echó nada en cara, no me dijo que era una traidora ni una mala madre. No. Lo que hizo fue aún peor. Me borró. Me anuló. Firmé los papeles 2 días después. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que Andrés no iba a cambiar de opinión y que cualquier intento de revertir las cosas solo iba a empeorarlo todo. Julia aún no sabía nada. Se lo diríamos juntos, como acordamos con la psicóloga. Pero antes de que eso pasara, vino el verdadero golpe. El viernes por la noche, justo antes de que Julia se fuera a dormir, Andrés me dijo que había algo que quería mostrarme. Encendió el portátil en el salón y abrió una carpeta con videos. No entendía qué estaba haciendo hasta que los empezó a reproducir. Era yo. Grabaciones hechas con una cámara que evidentemente había instalado sin que yo lo supiera. Me vi entrando en un hotel con Mario, besándolo en la entrada del ascensor, saliendo 2 horas después, riendo, tocándolo de una forma que claramente no dejaba lugar a interpretaciones. Había varias. Algunas recientes, otras de hacía meses. Me quedé helada. No por las imágenes, sino porque nunca me di cuenta. No sabía cuándo lo había hecho ni cómo había conseguido tanto. Me sentí expuesta, como si alguien hubiera arrancado una parte de mi cuerpo y la hubiera puesto en pantalla para humillarme. Esto no lo va a ver Julia, dijo mientras apagaba el ordenador. Pero tú sí tenías que verlo. Para que entiendas que no estoy haciendo esto por despecho. Estoy haciendo esto porque ya no hay nada que salvar. Y porque tú tampoco lo mereces. ¿Me estás espiando desde cuándo? Desde que sospeché. Y no,
No pienso pedirte perdón por eso. No quiero tu versión. Ya la tengo en video. ¿Esto lo vio a alguien más? No soy tan imbécil. Pero no te confíes. Si intentas joderme en el proceso de divorcio, si intentas manipular a Julia, si intentas hacerte la víctima, entonces sí, lo verán otros. La amenaza era clara. No lo dijo gritando. Lo dijo con la misma calma que un médico da un diagnóstico terminal. Era su forma de vengarse. No destruyendo todo públicamente, sino haciéndome saber que podía hacerlo cuando quisiera. Tenía el control. Y yo ya no tenía nada. No dije nada. No supliqué. No lloré. Solo lo miré con una mezcla de vergüenza y odio. Lo peor no era que me hubiera grabado. Lo peor era que yo sabía que me lo había ganado. No por el acto en sí, sino por todo lo que no habíamos hecho como pareja, por todo lo que habíamos dejado pudrirse en silencio. Subí al dormitorio, cerré la puerta y me senté en el suelo. No sabía si quería desaparecer o gritarle que él también tenía culpa, que él también me había fallado, que yo no era la única que había buscado fuera lo que no tenía dentro de casa. Pero no lo hice. Porque él ya no me escuchaba. Solo quedaba silencio. Un silencio afilado. Un silencio que dolía más que cualquier insulto. La última conversación no fue inmediata, ni ocurrió en un momento dramático, ni tuvo música de fondo ni frases memorables, sino que se dio una semana después, un jueves por la noche, cuando Julia ya dormía y la casa estaba en ese silencio incómodo que se había vuelto habitual desde que Andrés y yo dejamos de fingir que éramos una pareja. Yo llevaba días caminando como si tuviera un peso constante en el pecho, sin poder concentrarme en el trabajo, respondiendo mensajes por inercia, evitando mirar mi reflejo en el espejo porque me recordaba demasiado bien a la mujer que había sido capaz de mentir con tanta facilidad. Él, en cambio, parecía decidido, ordenado, casi metódico, como si ya hubiera cerrado el duelo antes de decírmelo a mí. Aquella noche me llamó desde el pasillo y me dijo que necesitábamos hablar, que era mejor hacerlo de una vez y no seguir arrastrando cosas sin decir, y su tono no dejaba espacio para negarme. Nos sentamos en la mesa del salón, uno frente al otro, sin vino, sin café, sin nada que pudiera servir de excusa para levantarnos. Me di cuenta de que estaba nerviosa porque no paraba de mover las manos, y tuve que obligarme a apoyarla sobre la mesa para no parecer una adolescente a punto de ser castigada. Él me miraba con atención, pero no con dureza, y eso me desarmó más que cualquier reproche. Empezó hablando él, como casi siempre, con esa manera suya de ordenar las ideas antes de soltarlas. No quiero alargar esto más de lo necesario, dijo. El proceso ya está en marcha, la psicóloga nos ha dado pautas claras para Julia y creo que, dentro de lo posible, lo estamos haciendo bien como padres. Pero hay cosas que necesito decirte, no para echarte nada en cara, sino para poder cerrar esto de verdad. Yo asentí, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y cansancio que me hacía querer levantarme y marcharme. No lo hice. Cuando te grabé, continuó, no lo hice por placer ni por venganza en ese momento. Lo hice porque necesitaba pruebas, porque sabía que si esto acababa en un juicio, tú ibas a decir que exageraba, que eran cosas mías, que no había pasado nada serio. Y necesitaba protegerme. No te voy a pedir perdón por eso, pero sí quiero que sepas que no fue algo que disfrutara. No me dolió solo que me grabaras, le respondí por fin. Me dolió darme cuenta de que yo habría hecho lo mismo en tu lugar. Eso es lo que más vergüenza me da. Él me miró con sorpresa, como si no esperara esa respuesta, y durante unos segundos no dijo nada. Luego suspiró, apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. Yo tampoco soy una víctima limpia en esta historia. Sé que me refugié en el silencio durante años. Sé que dejé de preguntarte cómo estabas, qué necesitabas, qué te pasaba por la cabeza. Y sé que cuando empecé a sentir cosas por otro,
No tuve el valor de hablar contigo. Preferí esconderme. Eso también es una forma de traición. Noté como algo se me aflojaba por dentro. No era alivio, ni consuelo, pero sí una especie de reconocimiento que necesitaba escuchar aunque no me diera ninguna solución. Yo me enfadé contigo muchas veces sin decírtelo, admití. Te guardé rencores pequeños que se fueron haciendo grandes, y cuando apareció Mario, fue fácil usarlo como una salida. No porque fuera especial, sino porque no me pedía nada. No me exigía ser responsable. Solo estar. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Por mí o por ti? Por mí. Porque entendí que no estaba arreglando nada. Solo estaba alargando el desastre. Andrés asintió despacio, como si esa respuesta encajara con algo que ya había asumido. Me pregunté si, en otro momento de nuestras vidas, esa misma conversación habría servido para salvarnos, pero ya no tenía sentido pensar en eso. Lo que había entre nosotros era una mezcla rara de confianza rota y sinceridad tardía. No quiero que esto se convierta en una guerra, dijo. No quiero abogados peleándose por tonterías ni que Julia crezca escuchando versiones distintas de la misma historia. No quiero que pienses que te estoy castigando. Estoy poniendo límites porque los necesito. Lo sé, contesté. Y aunque me cueste aceptarlo, entiendo por qué lo haces. Hubo un silencio largo, pesado, en el que ninguno parecía saber qué más decir. Yo sentía una presión en los ojos, pero no lloré. Estaba cansada de llorar a solas, cansada de sentirme culpable sin que eso cambiara nada. Él rompió el silencio con una pregunta que no esperaba. ¿Te arrepientes? Pensé la respuesta durante varios segundos. No quería mentir, pero tampoco quería simplificar algo que era mucho más complejo que un sí o un no. Me arrepiento de no haber hablado antes, dije al final. Me arrepiento de no haberte dicho que me sentía sola cuando aún tenía sentido hacerlo. Me arrepiento de haber metido a otra persona en algo que ya estaba roto. Pero no puedo decirte que me arrepienta de haber sentido algo distinto por primera vez en mucho tiempo. Eso sería mentirte otra vez. Andrés me sostuvo la mirada, serio, y luego asintió despacio. Gracias por ser honesta. Aunque llegue tarde. Gracias por no destruirme delante de Julia, añadí. Podrías haberlo hecho. Tenías cómo hacerlo. No quiero que ella pague por nuestros errores, respondió. Ya bastante tendrá con entender que sus padres no van a vivir juntos. La conversación siguió durante horas, sin gritos, sin reproches explosivos, pero con una crudeza que dolía igual. Hablamos de cómo organizarnos con Julia, de los días que estaría con cada uno, de las vacaciones, de los cumpleaños. Hablamos incluso de dinero, de la casa, de quién se quedaría con qué, y fue extraño lo fácil que resultó hablar de cosas prácticas cuando lo emocional ya estaba decidido. En algún momento, el cansancio me venció y apoyé la espalda en la silla, cerrando los ojos unos segundos. Tengo miedo, admití entonces, casi en un susurro. No de quedarme sola, sino de enfrentarme a mí misma sin excusas. Yo también, dijo él. Pero prefiero ese miedo a seguir viviendo una mentira. Cuando nos levantamos de la mesa, ya pasaba de la 1 de la madrugada. Nos despedimos con un gesto torpe, sin abrazos, sin besos, sin promesas vacías. Antes de irme a la habitación, me giré y lo miré una última vez. Pase lo que pase, quiero que sepas que no te odio. Yo tampoco te odio, Lucía. Pero eso no significa que podamos seguir juntos. Asentí y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la cama y, por primera vez desde que todo había explotado, lloré de verdad, no por perderlo, sino por aceptar que aquella etapa de mi vida había terminado sin posibilidad de arreglo. No fue una catarsis bonita, ni liberadora, solo necesaria. Y cuando me acosté, supe que,
aunque el dolor no iba a desaparecer de un día para otro, al menos ya no estaba fingiendo. 3 meses después del divorcio, todavía hay mañanas en las que me despierto pensando que todo fue una pesadilla larga y ridícula, que Andrés está en la cocina preparando café, que Julia va a entrar a saltar en la cama porque se le ha perdido una media, y que la vida no se ha desmontado pieza por pieza como realmente ocurrió. Pero cuando abro los ojos y veo las paredes blancas del piso en el que vivo sola, sin fotos, sin ruido, sin nadie más que yo, recuerdo con claridad que no hay vuelta atrás. A veces desayuno en silencio sin encender la televisión, sin mirar el móvil, solo escuchando cómo suena el agua de la ducha del vecino o cómo cruje el suelo del piso de arriba, y pienso en todo lo que pasó como si lo hubiera vivido otra persona. Andrés ha cumplido con lo que dijo, no ha hecho de esto una guerra, no ha usado los vídeos para destruirme, no ha intentado manipular a Julia en mi contra, y eso, por muy básico que suene, es más de lo que muchas mujeres en mi situación podrían decir. Se ha portado como un adulto, como un hombre que quería cerrar una historia sin añadirle más daño del necesario. Yo, por mi parte, he hecho lo posible por mantenerme firme en lo acordado, no para agradarle, no para quedar bien, sino porque entender el daño que hice no me da derecho a seguir arrastrándolo como una bandera de arrepentimiento. Lo que pasó no se borra, pero tampoco necesito convertirlo en mi identidad. Julia se ha adaptado mejor de lo que esperaba. La psicóloga nos advirtió que los niños no necesitan padres perfectos, sino coherencia, rutinas, verdades adaptadas a su edad, y sobre todo, no ser el campo de batalla de los adultos. Andrés y yo fuimos claros con ella desde el principio. Le dijimos que ya no íbamos a vivir juntos, que no era culpa suya, que los dos la queríamos exactamente igual, y que aunque las cosas fueran distintas, siempre íbamos a ser su familia. Lloró, preguntó si se iba a tener que cambiar de colegio, si podría seguir viendo a sus abuelos, si tendríamos que vender su bici, cosas que a los adultos no se nos ocurren pero que para ella eran enormes. Respondimos a todo con honestidad. Le prometimos que podía decirnos lo que sintiera sin miedo. Y lo hizo. Cada vez que cambia de casa, lleva un cuaderno donde apunta lo que le gusta de estar con uno o con otro. A veces escribe tonterías como papá cocina peor o mamá grita cuando no encuentra las llaves, y otras veces cosas que te dejan sin palabras como me gustaría que volvieran a quererse pero entiendo que no quieren. Andrés me lo enseñó una vez. Los dos lo leímos sin decir nada. Luego lo cerró y lo devolvió a su mochila sin hacer comentarios. Era su forma de decir que aquello no nos definía, que era parte de lo que habíamos roto pero también parte de lo que podíamos cuidar. He dejado de ver a Mario. Fue una decisión sencilla, sin necesidad de conversaciones largas ni escenas dramáticas. Simplemente le dije que no quería seguir, que esto no tenía sentido, que él no había sido más que una vía de escape, y que no podía seguir usándolo como si fuera una parte de mi vida real. Me escuchó en silencio, me dijo que lo entendía, que no me juzgaba, y se fue. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. No lo echo de menos. Lo que más me costó fue enfrentar el tiempo libre, los ratos en los que antes Andrés y yo veíamos algo juntos, o los domingos por la tarde cuando salíamos los tres al parque. Al principio esos huecos eran insoportables, me hacían sentir que no tenía nada, que había desperdiciado demasiados años en una rutina sin contenido, pero con el tiempo empecé a llenarlos de otras cosas. Algunas banales como ordenar armarios o salir a caminar con auriculares sin dirección fija, y otras más difíciles como escribir, leer libros que había olvidado, ver películas sin que nadie eligiera por mí. Poco a poco, esa soledad se volvió una rutina nueva. No agradable, no emocionante, pero mía. No me he perdonado del todo. No porque me odie, sino porque aún estoy aprendiendo a mirarme sin justificarme ni excusarme. Sé que fui deshonesta, que mentí, que fui cobarde. También sé que me dejé arrastrar por una mezcla de vacío, aburrimiento y necesidad de validación que me convirtió en una versión de mí que no reconozco.
Pero también aprendí que fingir que todo estaba bien era igual de destructivo. Andrés tampoco fue honesto conmigo. Él también se escondió en el trabajo, en la rutina, en el silencio. También se alejó. No digo esto para repartir culpas. Digo esto porque me costó mucho aceptar que un matrimonio no se rompe por un solo gesto, sino por años de pequeñas decisiones que nadie quiere enfrentar. Lo que pasó con Mario fue un síntoma, no el origen. Hace unos días, Andrés y yo hablamos por primera vez de algo que no fuera Julia. Me llamó para pedirme un libro que se había quedado en la casa y aprovechó para preguntarme cómo estaba. Le dije la verdad, que había días en los que me sentía bien y otros en los que me costaba levantarme. Él dijo que igual. Hablamos sin rencor, sin incomodidad, como dos personas que se conocen desde hace muchos años y que por fin dejaron de fingir que se amaban cuando ya no lo hacían. Antes de colgar, me dijo que había empezado a salir con alguien. Lo dijo sin miedo, sin buscar mi reacción. Solo me lo contó porque quería ser honesto. Le dije que me alegraba. Y me alegré de verdad. No porque yo haya superado todo, sino porque él también tiene derecho a reconstruirse sin cargar con lo que pasó. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como para formar otra pareja. No lo tengo claro. Ahora mismo no es una prioridad. Me estoy ocupando de mí, de Julia, de entender cómo quiero vivir lo que me queda. He perdido cosas que no puedo recuperar, pero también he ganado algo importante, que es la capacidad de no mentirme más. Ya no me invento excusas, ya no maquillo las decisiones que tomé, ya no digo que las cosas pasaron porque no tenía otra opción. Las decisiones fueron mías. Las consecuencias también. Y estoy aprendiendo a vivir con ellas. Algunas noches vuelvo a ver el video que Andrés me enseñó. No para castigarme, sino para recordarme que no quiero volver a ser esa persona. No me gusta esa mujer que camina con alguien que no le importa, que ríe por obligación, que mira al suelo al salir de un hotel porque sabe que está haciendo algo mal pero lo hace igual. Esa mujer ya no soy yo. Al menos eso quiero creer. Cada día que me levanto sin tener que mentir, cada vez que miro a Julia sin bajar la vista, cada vez que hablo con Andrés sin cargar el diálogo de reproches, me convenzo un poco más de que, aunque no merezca una segunda oportunidad con ellos, sí puedo darme una a mí misma. Esto no es una historia de redención, ni de amor propio, ni de volver a empezar desde cero. Es solo lo que quedó después. Y con eso, tengo que aprender a vivir. Sin ruido. Sin excusas. Sin nadie a quien culpar. Solo yo.